Durante los últimos años, se está intentando que las reglas del juego de la vida sean las mismas para hombres y mujeres. Misma posibilidad de estudiar, de trabajar, de liderar. El ámbito jurídico es sin duda fundamental para la equiparación entre sexos. De las leyes que aupan a la mujer y de otras cosas, nos habla hoy Juan Manuel Goig. Juan Manuel, ¿por qué es necesario seguir hablando todavía de igualdad por razón de género? Mira, permíteme que empiece diciendo que hubiera preferido venir a hablar de otra cosa. Ahí me cuesta todavía que en el siglo XXI sigamos hablando de este tema, ¿eh? Ahí me hubiera gustado que nos facilitáramos por tener una sociedad igualitaria, porque la igualdad estuviera plenamente conseguida, pero desgraciadamente ello no es así. Es decir, tenemos que seguir hablando de igualdad por muchas razones, pero una de ellas y de especial trascendencia es la igualdad por razón de género. Porque eso supone hablar de derechos humanos y porque eso supone hablar de democracia. Y no hay democracia sin igualdad. Y no hay democracia si la mitad o más de la mitad de un sector de la población no está plenamente igualada con el resto. Es verdad. Y hoy en día, pues, desgraciadamente eso no es así. Son temas muy atractivos para un profesor de Derecho Constitucional. Yo me dedico a la igualdad desde hace mucho tiempo, a la igualdad de género, e incluso imparto docencia en máster de igualdad de género, etcétera. Sí. Yo te diría que la preocupación del derecho internacional por la defensa de los derechos parte de la consideración de que el ser humano, por su propia naturaleza, por su propia consideración y por su propia dignidad, posee derechos que le son inherentes, ¿eh? La dignidad es consustancial a la persona, es previa al derecho, el ser humano es digno antes de que el derecho lo regule, pero por ello el derecho lo que tiene que hacer es hacerlo efectivo, realizarlo, positivizarla, regularlo a través de una serie de valores que son en los que se fundamenta la igualdad, y estos son la autonomía, la seguridad, la libertad, pero también la igualdad. Y de la autonomía, de la seguridad, de la libertad y de la igualdad penden los derechos de los que somos titulares, los hombres y las mujeres. Los derechos hunden sus cimientos en la dignidad humana, se materializan sobre todo en los principios de libertad y de igualdad, de manera que cada derecho es concreción de o la libertad o de la igualdad. E incluso hay derechos que dependen de la libertad y de la igualdad a la vez. Y la finalidad de los derechos no es otra cosa que conseguir el desarrollo de las personas como seres autónomos, pero que también vivimos en sociedad, conseguir la independencia del ser humano, de hombres y mujeres, y los derechos nacen para el desarrollo integral de la persona. Por lo tanto, dependen de la dignidad y los seres humanos seremos más o menos dignos dependiendo del ámbito de derechos que tengamos. La igualdad constituye una manifestación muy importante de la dignidad humana y junto con la libertad es lo que determina una convivencia adecuada en lo que se llama un Estado social y democrático de derecho, que es donde vivimos nosotros actualmente. Y la aspiración a la igualdad sería una constante humana tan antigua como su continua anulación, restricción o vulneración. La consecución de la igualdad real o material es uno de los objetivos del Estado social reconocido en las constituciones europeas de la segunda mitad del siglo XX, pero lo cierto es que la pretendida igualdad real entre hombres y mujeres aún queda muy lejos de conseguir. El ordenamiento jurídico español, como el resto de los ordenamientos del Estado liberal, no fue una excepción y privó a las mujeres de los derechos que se habían alcanzado o que habían alcanzado los hombres en el Estado liberal. Resulta especialmente negativa la influencia del Código Napoleón en nuestro Código Civil, que dejó a la mujer una casi nula capacidad jurídica y la supeditó al marido o al padre para realizar cualquier tipo de negocio jurídico. En este mismo contexto, ninguna Constitución española, hasta 1931, hasta la Constitución de la Segunda República, hizo referencia ninguna a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. ¿Y mientras la mujer qué hacía? Había algunas que se quejaban, siempre ha habido movimientos, clubs, que ha permitido que determinadas mujeres que tenían una idea un poquito más avanzada, pues luchara por la consecución de algunos derechos. Bueno, por supuesto, el movimiento sufragista que surge en Estados Unidos y que llega al Reino Unido también tuvo su manifestación en España, pero tímidamente. Además, hay que pensar en una cosa, y es que la mujer no solamente estaba excluida jurídicamente, hasta tiempo bastante reciente, sino que además quedaba excluida de los ámbitos de la educación, etcétera. La mujer no estudiaba. No. O sea, no estudiaban tampoco muchos hombres, pero por supuesto la mujer no estudiaba. Con lo cual tenía menos capacidad de relacionarse con unos ámbitos intelectuales que... Entonces, bueno, la Constitución de 1931, en el artículo 25, dice que
no podía ser fundamento de privilegio ni la naturaleza, ni la filiación, ni el sexo. Es la primera vez que vemos hablar de la palabra sexo dentro de una Constitución. La sociedad española, por supuesto, ha evolucionado enormemente en los últimos 40 años. Hoy existe una gran tolerancia ante distintas condiciones sociales, condiciones de otros tipos, ante distintas opiniones políticas, siempre que entren en el ámbito de la democracia, ante la idea religiosa, incluso ante distintas razas, nacionalidades, etcétera. Y no debería existir ninguna discriminación entre hombres y mujeres. Pero la discriminación por razón de sexo, o mejor dicho, yo aquí ya empiezo, la discriminación por razón de género es en el ámbito en el que menos se ha avanzado en España, a pesar del enorme cambio social experimentado en la España democrática. No podemos olvidar que el artículo 14 de la Constitución dice que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etc. Y este artículo, que se insertaba en un punto importante, ponía fin constitucionalmente a un periodo negro de nuestra historia, que prohibiendo todas las discriminaciones. Pero todo teoría, ¿no? Todo teoría. Se ha conseguido más. Bueno, la práctica jurídica existe, se ha avanzado muchísimo. No quiero ponerlo todo negro, claro, ahora lo veremos seguramente, pero todavía queda mucho. Cuando hablamos de igualdad por razón de género, ¿de qué estamos hablando? Yo hablo de igualdad o de discriminación por razón de género y soy consciente de la dificultad del término. Es un término muy discutido, y muy de actualidad recientemente. Parece ser que ha vuelto a hablarse otra vez de que no se puede hablar de discriminación por razón de género, sino que hay que hablar de discriminación o violencia en el seno de la familia. Cuidado, son términos totalmente distintos. Para mí sí. Totalmente distintos. La violencia, hay que luchar contra todo tipo de violencia, por supuesto, pero la violencia en el seno de la familia es distinto de la violencia por razón de género. Claro. Y están reguladas de maneras totalmente distintas y separadas porque son violencias distintas. El concepto de género no es un concepto pacífico, ha sido objeto de muchas críticas desde muchos ámbitos que lo ven como una amenaza, puesto que lo que hace es cuestionar una forma de estructuración social que se ha instituido por el patriarcado. Yo no hablo de ideología de género, Vale. Hablo de perspectiva de género. Cuando utilizamos la expresión sexo, nos estamos refiriendo a la biología, es decir, la diferencia física entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, y eso es algo que es real. Cuando utilizamos la expresión género, nos referimos a normas y conductas que se han asignado a hombres y a mujeres por razón de su sexo. Y eso es totalmente distinto. Sí. Desde la expresión género yo me refiero a la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, eso es el sexo, sino que son construcciones culturales. Y el término género se utiliza para hablar de una desigualdad social entre hombres y mujeres que no es una cuestión ni orgánica ni biológica, y por lo tanto no es una cuestión de sexo, sino que viene motivado por la tradicional situación de sometimiento de las mujeres al varón en las sociedades con una estructura patriarcal como la nuestra, y como la de otros muchos países de la Unión Europea. Simone de Beauvoir decía muy claramente que una mujer no nace, sino que se hace. Y lo mismo podemos decir de los hombres. Hombre, claro. El género, por tanto, es el producto de representaciones o espacios, características, prácticas o expectativas que se asignan a los hombres, pero sobre todo que se han asignado a las mujeres. En el caso particular de las mujeres han existido y existen circunstancias sociales y culturales que favorecen la privación de igualdad de trato y de consideración. Las desigualdades de género influyen en la capacidad de desarrollo personal y, en consecuencia, influye de una manera muy importante la dignidad. Por ello, además de un tratamiento legislativo, que hace falta para eliminar esta desigualdad, se requiere de un incremento de políticas públicas preventivas, en primer lugar, que permitan la efectividad del aseguramiento de la libertad, la seguridad, la dignidad y la no discriminación por motivos de género, o también se requiere que para el caso de que se haya violado esta igualdad, se requieren mecanismos de restablecimiento de esta situación de desigualdad. Desde un punto de vista jurídico, es factible aludir a la perspectiva de género en el ámbito legislativo mediante normas que incluyan un enfoque de género que pongan de manifiesto la desigualdad y la discriminación histórica que las mujeres han sufrido por el mero hecho de serlo, que es una discriminación que se basa en categorías meramente orgánicas o biológicas y que han otorgado un rol social, cultural, político o laboral a las mujeres y a los hombres, que han favorecido la desigualdad, pero sobre todo que han naturalizado determinadas construcciones culturales. Por lo tanto, lo que se requiere es que la igualdad
este caso la igualdad de género, sea una igualdad real y efectiva, porque jurídicamente se va consiguiendo. Se va consiguiendo. ¿Cómo regula la Constitución la igualdad por razón de género? Bueno, la igualdad, junto con otros valores superiores como la libertad, la justicia o el pluralismo político, ha sido situada por nuestros constituyentes como un elemento que funda toda la Constitución. En la Constitución, explícita o implícitamente, hay distintas referencias a la igualdad. Por una parte, es un valor superior del ordenamiento jurídico. El artículo 1 sitúa la igualdad como elemento fundamental del Estado y ello le permite una triple dimensión. Por una parte, fundamenta todo el sistema jurídico. Por otra parte, orienta las metas o los fines del Estado español. Y por otra parte, constituye un elemento crítico porque es un criterio y un parámetro para valorar las conductas y los hechos de los ciudadanos. Luego, el artículo 14, al que me he referido anteriormente, establece el principio general de que los españoles somos iguales ante la ley, establece el derecho subjetivo a obtener un trato igual, impone a los poderes públicos la obligación de llevar a cabo este trato igual y al mismo tiempo limita al Poder Legislativo y a los otros órganos a la hora de aplicar las normas, puesto que tiene que aplicarlas con criterios de igualdad. Es lo que se llama la igualdad jurídica o la igualdad ante la ley. Y por otro lado, también la Constitución proclama en el artículo 9.2 la igualdad material, la igualdad real y efectiva, que implica un elemento transformador de la actuación pública. Cuando hablamos de igualdad sustancial, esta igualdad ideal, mucho más difícil de conseguir que la igualdad jurídica y que propone modelos de mayor igualdad en el plano social, económico y cultural y que está íntimamente relacionado con los valores y con la igualdad ante la ley. La igualdad jurídica no prohíbe que el legislador contemple la necesidad o la conveniencia de diferenciar situaciones distintas y de darles un tratamiento diverso. Incluso el Estado social y democrático de derecho, para que los valores sean reales y efectivos, exige tratamientos distintos. Lo que prohíbe la igualdad jurídica es la discriminación. Lo que prohíbe es que la desigualdad no sea justificada o razonable. La igualdad exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias y que para introducir una diferencia pues tenga que existir una razón. Es que esto es complicado, ¿no? Yo me pierdo en esta parte. Lo que nos dice la Constitución es que hay que tratar igual lo que es igual y tratar de manera desigual lo que es desigual. Jurídicamente los hombres y las mujeres son iguales, claro que sí, por lo tanto hay que tratarlos de manera igual. La ley tiene que contemplar los hechos de manera igual. Ahora bien, lo que nos está diciendo la Constitución es que los poderes públicos tienen que velar porque la igualdad sea real, porque esa igualdad pase a nuestro quehacer diario. Vale. Y entonces eso obliga a adoptar políticas que favorezcan esa igualdad. De tal manera que si la posibilidad de que en este caso las mujeres lleguen a determinados puestos, es una dificultad real que existe, pues la ley puede potenciar eso. Ajá. ¿Y cómo la ley lo potencia? Bueno, la ley lo potencia en la medida que puede potenciarlo sin producir discriminación, pero favoreciendo, otorgando subvenciones, otorgando ayudas. Desgraciadamente todavía el hombre cobra más que la mujer y las mujeres además no llegan a los altos puestos directivos en la empresa privada. Una forma de ayudar a las empresas a que las mujeres, que están igual de preparadas que los hombres, lleguen es con incentivos fiscales, con ayudas, etcétera. O ayudas para que una madre soltera pueda conseguir una vivienda, puesto que tiene una mayor dificultad económica al tener que mantener a un hijo ella sola. Pues eso se consigue mediante ayudas o creando viviendas específicas, como igual que las hace para las personas que tienen una discapacidad física, que necesitan unas ayudas especiales o unos requerimientos arquitectónicos especiales. Se trata de eso, que todos nos sintamos igualmente tratados. Ojalá, y en un momento determinado, ya no haya que utilizar estas políticas de discriminación positiva que se conocen, esas políticas activas de igualdad. Ojalá, pero por ahora todavía son muy necesarias. La Constitución lo que prohíbe es la discriminación, nada más. No podemos discriminar por ningún tipo de razonamiento y en el caso que estamos hablando, pues lo que obliga a los poderes públicos es a adoptar medidas positivas. El pleno reconocimiento de la igualdad formal se ha conseguido, la ley contempla al hombre y la mujer exactamente igual, pero es insuficiente. Hablamos todavía de violencia de género, de discriminación salarial, de discriminación en las pensiones de viudedad, por ejemplo. Hay un mayor desempleo femenino. Las mujeres cobran menos pensión que los hombres. ¿De verdad? Claro. Estamos hablando de un espectro social todavía en el que quien trabajaba era el marido. Cuando el marido muere, la pensión de viudedad se reduce para la viuda, que también está trabajando en el hogar.
criando los hijos, limpiando, planchando, yendo a la compra o asumiendo la educación en el hogar diaria de los hijos que habían en el matrimonio. Bueno, pues lo lógico sería que se herede la pensión en la misma cuantía que estaba cobrando el titular de la pensión, no que se le reduzca la pensión. Y ahora yo tengo una duda. Cuando muere la mujer y el hombre vive, ¿el hombre también cobra? Sí. Si la mujer ha estado cotizando, si ha estado cotizando, el viudo tiene derecho a una pensión. Cuidado, que si él también cobra una pensión, entonces hay que compensar las dos pensiones porque nadie puede cobrar dos pensiones, con lo cual la ley contempla distintos supuestos. O bien tú renuncias a la más pequeña o bien te bajan la tuya. Pero sobre todo se ve en las pensiones de viudedad de las mujeres. Hay más mujeres viudas que viudos. Eso es estadísticamente. Vivimos más, claro. Y sobre todo las viudas que hay ahora son mujeres que no han trabajado en su momento. Entonces, una mujer sigue teniendo las mismas necesidades que tenía, no le pueden bajar la pensión, exactamente. Claro. Pero hablamos todavía, por ejemplo, de que no hay mucha presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural, económica, que todavía hay muchos problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. Por lo tanto, estamos viendo que la regulación, las políticas activas de igualdad y siguen siendo necesarios. Es muy complicado solucionar el problema. Pero es necesario. Pero es necesario, porque estamos en un país con todos los estándares de democracia. Y si cambiamos de país, no en todos los países la mujer está considerada de la misma manera. ¿Cómo se regula internacionalmente la igualdad por razón de género? Los países de nuestro entorno más cercano, que es la Europa democrática, bueno, tienen más o menos los mismos problemas que tenemos nosotros, más o menos. Es verdad que estos países llegan a la democracia mucho antes que España y por lo tanto hay problemas que ya han andado antes, pero culturalmente las sociedades son las mismas, por lo tanto a las mujeres todavía les cuesta. Pero es verdad que cuando en España no estábamos acostumbrados a ver ministras o líderes de partidos políticos, etcétera, en otros países como Francia, Alemania, etcétera, sí existe. No tanto con nuestro entorno del Mediterráneo europeo, porque tienen la misma conformación cultural que nosotros. Somos países mediterráneos, etcétera, etcétera. Pero bueno, claro, nuestro estándar es mucho más bajo, por ejemplo, si nos medimos con los países como Suecia, Dinamarca, etcétera, donde por lo menos, al menos legalmente, está conseguido mucho antes. Pero en España se ha avanzado mucho y eso tenemos que reconocerlo. Y yo pienso que igual, si nos fijamos un poco en cómo ellos han funcionado y copiando un poco lo que ellos han hecho, ¿eso no nos podría ayudar? Sí, seguramente sí, seguramente. Y de hecho nuestra legislación toma en mucha consideración lo que ha pasado en otros países, sobre todo en los países donde existe una menor brecha. Hablar en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, etcétera, de discriminación salarial entre hombres y mujeres, eso son estándares que ya se cumplieron hace mucho tiempo. Pero es verdad que ahí la mujer se incorporó al mundo laboral mucho antes que en España. Es que en España durante mucho tiempo no se ha incorporado, entonces hay un desajuste todavía. Pero también hay un desajuste mental. Porque decir, en ámbitos determinados, por ejemplo en la administración, donde la mujer se ha incorporado hace muchísimo tiempo, todavía vemos una desigualdad grande. Yo estoy pensando en este momento en el ámbito judicial. Hay muchas más juezas que jueces, muchas más. Hay más mujeres que estudian Derecho que hombres. Su capacidad es exactamente la misma, con lo cual cuando hay que opositan exactamente igual, pero sus resultados son mejores. Los resultados de las mujeres son mejores. Entonces, habiendo muchas más juezas que jueces, en las altas instancias no hay mujeres. Claro, también es verdad que han llegado a opositar más tarde, pero por méritos, porque una de las maneras de ascender en la carrera judicial también es por mérito, podrían haber llegado a ocupar cargos realmente importantes. Hoy en día estamos viendo el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia, donde la presencia de las mujeres es todavía muy residual. No hablo del Tribunal Constitucional, etcétera, donde la noticia es que una mujer llega a ser magistrada del Tribunal Constitucional. Es verdad que España se inserta además en un ámbito internacional donde el reconocimiento de los derechos a nivel internacional es importante. Nuestra Constitución además habla del valor de los tratados internacionales con carácter interpretativo y en la comunidad internacional desde hace muchos años ya se habla de eso. Es decir, la Carta de Naciones Unidas tuvo la previsión de hablar de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ya, estamos hablando de los primeros momentos. Se han firmado muchas convenciones para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, porque claro, la sociedad internacional se da cuenta de que hay una discriminación terrible, hay una desigualdad terrible y no, por supuesto,
existe una gran diferencia en los países con altos estándares de democracia. Imaginémonos la que hay en países con bajos estándares de democracia, con sociedades muy patriarcales o con sociedades donde la religión, y puedo estar pensando en los países árabes, donde la religión además directamente relega a la mujer fuera del ámbito de lo público, y además la somete y la deja solamente en el espacio privado. Entonces la comunidad internacional desde siempre, tanto Naciones Unidas como los convenios de la OIT en materia laboral, como la Unión Europea, todas las declaraciones de derechos, prohíben la discriminación por motivos de sexo. Es verdad que no hablan de género porque se hicieron en un momento en que no se hablaba de género, pero lo último que se está hablando ya, y en el caso de la Unión Europea, que a nosotros nos afecta mucho, se ha dado una visión muy transversal del género. El género tiene que ocupar todos los ámbitos de la vida pública y privada. ¿Tiene género la ley? Pues desgraciadamente sí. Sí tiene. Desgraciadamente sí. En nuestra sociedad todavía hay muchos estereotipos y roles de género que sitúan una situación de desventaja entre hombres y mujeres. Además, hay otro tipo de desventajas. Vamos a hablar. Si al género le sumamos otras situaciones, nos da una mayor discriminación. Si al género hablamos de unirle elementos como la edad, la situación familiar, la raza, el lugar de residencia no es igual, la posición de la mujer en la ciudad, en la gran ciudad, que en el ámbito rural, la diversidad funcional, la discapacidad, el nivel socioeconómico, eso va incrementando las desigualdades. No es igual la diferencia que hay entre un hombre y una mujer, dijéramos, en el ámbito normal, que si además esa mujer, por ejemplo, es musulmana, vive en el ámbito rural, tiene 5 hijos, etcétera. El ámbito de desigualdad va creciendo. Entonces, cuando un modelo es patriarcal, la ley ha sido patriarcal. Y la ley ha tenido en cuenta esas relaciones de sumisión, de dominación, etcétera. Hay un autor muy importante, que es Carol Smart, que habla de 3 etapas para hablar de cómo la ley tiene género. Una primera etapa la define como, dice, el derecho es sexista, cuando la ley situaba a la mujer en desventaja en relación al hombre. Le quitaba su patria potestad, exigía permiso del padre o del marido, etc. Una segunda etapa la define como el derecho es masculino, ya no es sexista, es masculino, y parte de la observación de que la mayoría de los operadores jurídicos, jueces, legisladores, abogados, han sido hombres. Estamos hablando de las primeras cortes constituyentes, habían 7 o 8 mujeres de 350 diputados. Hoy en día el estándar es mayor, pero estamos hablando de un 30%. Y luego la tercera etapa, que es cuando dice que el derecho ya tiene género. Entonces nos lleva a defender una sociedad, o sea, una ley en la que reconoce que el hombre y la mujer son iguales jurídicamente. Esa es la etapa en que nos encontramos. Entonces, actualmente la ley tiene género, pero ha sido una ley previamente masculina o previamente sexista. Estamos perdidas las mujeres, ¿eh? Se estáis encontrando. El derecho se está encontrando, que es importante. No sé si quieres contarnos algo más para finalizar. A mí me gustaría decir alguna cosa. Una, ¿cómo se ha regulado en España legalmente la igualdad? Porque es una legislación. España ha sido un país muy innovador en materia de igualdad. Por un lado, se modifica el Código Penal y se regula los malos tratos en la pareja. Se habla ya en el año 99 se regula la conciliación. Por supuesto, hay 2 leyes muy importantes, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, porque la violencia de género es fruto de desigualdad, nada más. Es decir, es esta situación en la que el hombre, varón, considera que su pareja es inferior a él y por lo tanto puede castigarla. Y luego, por supuesto, la Ley 3/2007, que es la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres. Pero hay que añadir otras más. Es decir, hay otras leyes que hay en España que aseguran una posición de la mujer determinada. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción del embarazo, que contempla, yo no entro en consideraciones, cada uno tiene las suyas, pero ya considera que la interrupción del embarazo es un derecho de la mujer. O la ley que modifica el Código Civil en materia de matrimonio. También, claro, porque es que cuando se regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, también se le está dando a la mujer la posibilidad de, al hombre también, pero que contenga matrimonio con una persona de su mismo sexo. O el divorcio, que ha pasado de ser de una ley de motivos a una ley de decisión. Yo no tengo que alegar ante el juez un motivo para divorciarme. Sencillamente quiero divorciarme de mi pareja. La ley de dependencia,
que ha otorgado un papel a la mujer, reconoce un papel a la mujer que generalmente es quien lleva la actividad cuidadora de las personas con dependencia. En general, yo creo que, y con esto, bueno, si te parece, vamos terminando. Aunque, Sí. No, yo lo que quiero saber es, todo esto se estudia en el máster en estudios de género de la UNED, ¿verdad? Sí, la UNED tiene un máster de estudios de género que ha empezado este año, que es novedoso, es muy novedoso, es un máster muy grande, un máster interdisciplinar, donde todo se está estudiando. Yo en concreto, junto con otros compañeros, llevamos la asignatura que es la regulación jurídica de la igualdad en el ámbito interno y externo. Pero se aborda la igualdad por razón de género en todos los ámbitos, en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito laboral y luego también en el ámbito de la ciencia, etcétera, etcétera. Al final lo que estamos buscando es explicar que una democracia solo es plena cuando todas las partes tienen los mismos derechos y es a lo que aspiramos en este máster, que ha tenido un éxito enorme de solicitudes y que no hemos podido aceptar a más estudiantes porque no tenemos más capacidad para hacerlo. Todos los estudiantes que tienen la suerte de estar en este máster tienen la suerte de escuchar todo lo que tú nos has contado y ampliar esta parte final que se nos queda un poco en el aire. Sí, claro. Pero yo me ofrezco a volver y a continuar esta conversación en otro momento e ir ampliando otra serie de contenidos que se nos han quedado en el tintero, porque estamos hablando de un tema que es especialmente amplio, con muchas aristas y que se nos extiende mucho, pero yo estoy dispuesto a volver. Es un placer, muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias. Hasta pronto.